Ya salió. Listo. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan y los que nos acompañarán a lo largo de este urbanistas y diseñadores ambientales del Estado de Puebla. A nombre de nuestra presidenta Estefany Salgado, del Consejo Directivo y Consultivo, les damos las gracias. Te damos las gracias, Víctor, por aceptar esta invitación. Y pues bueno, vamos a conocer un poco de tu experiencia profesional, del campo en el que te has desarrollado. Esta tarde va a ser diferente, vamos a conocer otra parte de los urbanistas que se dedican justo a lo que tú has tratado en estos temas. Pero bueno, voy a dar una pequeña semblanza, una introducción a lo que vamos a ver el día de hoy y a conocer. Bueno, con nosotros tenemos al diseñador urbano Víctor Hugo Andrade Torres. Él es licenciado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con una experiencia profesional diversa a los perfiles que hemos visto a lo largo de estos talentos urbanos. Él se ha dedicado a los sistemas de información geográfica y principalmente a la obra pública, y de ahí en los temas que derivan. Vic, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos están viendo y sintonizando. Muchas gracias por estar aquí. Voy a permitirme Gracias. Dime. Buenas tardes. Vamos a apoyarnos en una presentación para poder ir enfatizando los puntos con los cuales vamos a dialogar en estos días. Para empezar con la presentación, voy a citar a un autor. Por favor, compañera. Gracias. En la segunda diapositiva. Ahí va. Es que me la rebota. No. ¿A ti te sale en la pantalla? Sí, Vic? la logro ver en la pantalla. Yo sí la logro ver en la pantalla. Bueno. A todos los que nos están viendo y sintonizando, permítanos unos momentos, ajustes técnicos en la plataforma. Ok, como les decía, le vamos a dar una introducción con este extracto del libro de la ciudad, Una historia global. Nos dice así: la mayor creación de la humanidad ha sido y siempre será sus ciudades. Estas representan la obra definitiva de nuestra imaginación como especie, testimoniando nuestra capacidad de reestructurar el entorno natural de la forma más profunda y duradera. De hecho, hoy en nuestras ciudades ya se puede ver desde el espacio exterior. Con esta frase iniciamos, derivado de que el urbanismo es algo tan complejo desde su estudio y hasta la forma de cómo lo analizamos. Yo decidí estudiar la carrera de urbanismo, soy generación 2004-2009, y durante mi elección para poder entrar a la carrera, me llamó muchísima la atención el hecho de que la carrera tuviera como un campo bastante grande, que no estuviera tan enfocado. Había imaginado estudiar arquitectura, pero no
completaba yo como realmente poder elegir, ¿no? Vi la carrera de urbanismo y me interesó. Después de 5 años bastante fuertes, donde conocí a muchos amigos, buenos compañeros que a la fecha también se desarrollan como urbanistas, te enfrentas en esta modalidad de que sales de la universidad y realmente dices, bueno, ¿de qué voy a trabajar? Empezando con mi experiencia profesional, tuvimos un trabajo de un programa de asentamientos humanos irregulares que fue en el año 2010, yo salí en 2009. Pasamos a la siguiente diapositiva, compañera. Ok, capítulo 1, la ciudad. Como urbanistas, durante la carrera nos dan ejes teóricos, ejes de diseño y ejes de tecnología. Sin embargo, durante la carrera no ahondamos completamente en el estudio de la ciudad. En este primer trabajo, en este primer módulo de brigadista de campo, la función principal de la tarea, digamos, era visitar colonias que se tenían a la fecha no sé si ya se regularizaron, esta marca de asentamientos humanos irregulares debido a que comúnmente eran personas o desarrollos habitacionales o de casas que se establecían de una manera, ¿cómo se llama? Mm, sin un orden, digamos, ¿no? Sin una escritura, sin minuta. Sin embargo, eh, se va formando toda la documentación en este proceso. Nuestros trabajos como investigador de campo era llegar a los predios y preguntar cuál era o en qué proceso estaba la regularización de las casas. Les voy a mostrar un ejemplo aquí por la pantalla, ya que todo fue muy manual. Es tabla 1 anexa. Eh, Mostramos un poco, esto es una manzana de una colonia que se encontraba aquí en la ciudad de Puebla. Lo que ustedes llegan a lograr a ver tiene una orientación. Hay una franja naranja delimitando ciertas manzanas. Entre esas manzanas, nuestro grupo de compañeros nos dividíamos y cada compañero tenía el objetivo de buscar predios, buscar casas y buscar nombres. Durante ese proceso, la primera parte que tienes como urbanista es el hecho de clasificar las viviendas, saber cuáles son los componentes que nos sirven en la ciudad para poder ver la jerarquía de estos asentamientos. El trabajo fue muy... Todavía nos regresamos un poquito a la anterior compañera. El trabajo como brigadista fue la primera parte y el primer choque en la ciudad. ¿Por qué? La aprendimos a transitar en primeramente. Colonias como Santa Margarita, Barranca Honda, Vista del Valle y un sinnúmero de colonias que tuvimos la oportunidad de visitar. Es la primera vez en un acercamiento tal cual como urbanista de poder vivir la ciudad. En ello se rescatan muchas cosas porque también teníamos que aprender la orientación. Se nos mostraba una cartografía y una restitución de unas fotografías satelitales. Con ello, nosotros teníamos que hacer una interpretación de lo que veíamos en la ortofoto, digamos, una vectorización, con lo que veíamos en campo. El acercamiento a la gente era otro de los componentes de los cuales nosotros teníamos este conflicto, pues no sabíamos cómo tratar en un principio. Nos fue un poco complicado el hecho de lograr la misión. Era un trabajo paralelo con Catastro y con la UAP. Para finalizar el trabajo, al final se logró completar un paquete, no recuerdo el número de predios, y bueno, ¿no? En esto la UAP da un punto para mí muy claro de poder tener un acercamiento profesional como urbanista. Al final entregamos una información parecida a esta, se las muestro rápido, que era la composición de una manzana donde nosotros ya sabíamos cuántos propietarios y en cuántos predios se dividía la manzana. Todo esto con soporte, ¿no? Que era lo más importante. Entonces, como primer conocimiento, la ciudad era en cuestión de clasificarla.
saber cuáles son sus jerarquías y sobre todo saber los límites territoriales en los que tiene la ciudad de Puebla. Dentro del capítulo 1, el siguiente trabajo profesional al que me pude acercar fue en el Censo de Población y Vivienda 2010. Para este trabajo nos invitó una compañera a trabajar en aquella época, confiando en el trabajo que habíamos hecho como brigadista de campo, que era saber recorrer la ciudad. Para la entrada al INEGI fue un trabajo muy bueno, considero yo, como urbanista, porque ahí entré como supervisor. Aquí en la diapositiva nos apoyamos en unos puntos. Las funciones del supervisor era organizar, coordinar y validar la información. ¿Qué quiere decir al respecto? El INEGI maneja muchísima información y una metodología como pocas instituciones de gobierno, creo yo, llegan a tener. No conozco todas. Sin embargo, para un levantamiento de este tipo, el INEGI yo creo que cuenta con una infraestructura muchísimo, muy grande. El uso de la cartografía geoestadística nos ayuda como instrumentos para la planeación, el levantamiento y el procesamiento. En la parte de la evaluación, perdón, en la parte de la planeación, cómo está geográficamente la ciudad. En esta parte, a ver, permítame, otro apoyo más, es que todo esto lo tuvimos que ir trabajando. Para la parte de aplanación, a nosotros como supervisores nos tocó ya manejar gente, entonces fue la primera vez que uno como profesionista tenía gente a su cargo y era una cuestión que pues en el trabajo, El acordeón. en la carrera, en la carrera no te permitían, perdón, no nos enseñaban a cómo hacer equipo, ¿no? O que tenías tus trabajos en los talleres de equipos. Realmente mandar a alguien fue otra de las cosas que fueron nuevas, ¿no? En esta parte de la profesionalización. Eh, el acordeón. No, es que realmente en todo esto, cuando nosotros estábamos aprendiendo, nosotros nos encargamos de enseñar a la gente el levantamiento. Entonces, una de las partes que más, de las que más complicadas fueron, era la parte de la orientación. Mucha gente no está acostumbrada a la cartografía. El INEGI tiene una cartografía. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, compañera, por favor. Maneja muchísima información, entre ellas lo que la mayoría de los urbanistas conocemos, que son las jerarquías de información que presenta el INEGI. Una de ellas es el AGEP, que es el Área Geoestadística Estatal, que corresponde a los estados de la República. La que sigue es el AGEM, que es el Área Geoestadística Municipal, y en una escala de 1 a 1000 es el Área Geoestadística Básica. Y nosotros para este proceso del Censo de Población y Vivienda 2010 nos tocó la básica urbana, que es por manzanas. Como les explicaba hace ratito, en era de la planeación teníamos que representar, delimitar, teníamos encargados en la imagen, ahí podemos ver en el lado derecho, un polígono delimitado con rojo, y entre esa delimitación, uno como supervisor tenía que disponer a la gente a la que le había tocado trabajar. Teníamos que dividirla, entonces para dividir tenemos que tener criterios de división. Por ejemplo, si ustedes logran observar, hay una avenida muy grande, que se ve que es un bulevar en la parte derecha, digamos, en la imagen central, donde hay otro pequeño polígono en rojo que nos muestra una manzana como tal. Así de precisa la información y así de precisa se le tenía que dar a los entrevistadores del cuestionario básico. También para la parte de planeación, nosotros teníamos que establecer estrategias de cómo ir recopilando la información. En el INEGI tiene un criterio, bueno, tiene bastantes criterios y uno de ellos es empezar el recorrido para poder censar con sentido en las manecillas del reloj, siempre en la punta superior izquierda de las manzanas. Con ello asegurabas un recorrido total
y así poderte brincando. Entonces, parte de esta etapa de la planeación, la cartografía era muy importante. Como urbanistas, entonces tú ya sabías en qué zona geográfica, en qué AGP estabas trabajando y qué cantidad de información tú ibas a generar. De una manera gráfica, después, ya que digamos el polígono en rojo ya está dividido en cuatro, tú tenías una manera gráfica de cómo ir teniendo un vaciado hasta completar tu polígono, ¿no? Había hasta criterios de cómo hacer este llenado de la cartografía que nos presentaban. En la etapa de levantamiento, que es el siguiente punto fuerte del INEGI, era el de validar. Ya con la información que se tenía, los entrevistadores del cuestionario básico tenían otro cuestionario aparte del descenso que se llamaba, aquí lo tengo, cuestionario del entorno urbano. ¿Cuál es la característica de este cuestionario? Hacían preguntas como el tipo de manzana, si durante el recorrido había obstáculos que se pudieran o tuvieran delimitado el acceso peatonal y la identificación de servicios, tipo de vialidades, si había acceso de personas, si había acceso de vehículos, qué tipo de recubrimientos tenían las calles, si habían letreros, alumbrado público, alcantarillas, banquetas, guarniciones, árboles, rampas de sillas de ruedas, transporte, puestos de comercio y puestos de comercio ambulante. Con todo esto, lo que notamos son indicadores. Entonces, desde el cuestionamiento el cuestionario, perdón, del entorno urbano, nosotros íbamos descodificando la ciudad. A nosotros nos trabajó trabajar por Amozoc, más o menos, perdón, antes de Amozoc, por la Malucan. Tenemos una zona complicada porque yo estaba al borde de una barranca. Entonces, parte de esta situación que se tenía con la gente que tú tenías bajo tu responsabilidad era también la seguridad. Entonces, el hecho de que tú supieras geográficamente en dónde estaba la gente trabajando, a nosotros nos servía bastante para saber los riesgos, ¿no? También si había un río, sabía si había perros, si había personas que estaban como tratando de amedrentar a los entrevistadores. Creo que el trabajo del INEGI es bastante, bastante bueno y lo que podemos rescatar en forma general del INEGI es el uso de la cartografía como elemento principal para los urbanistas. Manejan escalas, ¿no? 1 a 100, 1 a 5000, perdón, 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 5000, para poder tener la complejidad de la ciudad en tus manos. El hecho de saber la orientación era muy importante y los indicadores, al final, el censo de población, como bien lo dice su nombre, es realmente la recopilación de los datos de las personas que viven dentro de una casa, ¿no? Todo el mundo hemos participado y a todo el mundo nos han puesto una etiqueta en la casa, ¿no? Toda esta información son indicadores que sirven para todo, en especial para los urbanistas, nos enseña a qué tipo de sector estamos trabajando o vamos a diseñar en algo. Eh, Vamos bien, no sé si tiene alguna duda, compañera. ¿No? Ok, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, el otro gran reto que se tuvo como urbanista fue cuando se trabajó en una empresa que se dedicaba a los sistemas de información geográfica y aquí nos apoyamos un poco con la información. Este trabajo fue muy similar al trabajo de brigadista de campo que hicimos en los alzamientos humanos irregulares, pero esta vez con la tecnología de nuestro lado. Teniendo todo este panorama de conocimiento de la ciudad, vamos anclando la información que dimos. El trabajo de brigadista, luego el evento que se tuvo en el INEGI, nos dieron toda la fortaleza de cómo conocer la ciudad, por eso el capítulo se llama así, la ciudad. Con todo esto, tú sabías tener la ciudad en tus manos con una cartografía 1 a 1000 y sabías clasificar lo que tenías enfrente. Sabías cómo enfatizar los servicios, conocer el equipamiento, saber si estaban o no las colonias regularizadas por la nomenclatura que se tienen en las placas de las calles y, en fin, un sinnúmero de información.
Cuando se llega a este tercer trabajo, la investigación de campo se vuelve mucho más especial y para ello vamos a narrar un poco lo que dice la diapositiva, la vamos a leer. Dice, investigación de campo. Es la parte medular para el desarrollo de un programa de actualización y digitalización. La finalidad de llevar a cabo un proyecto de este tipo es la de modernizar la gestión catastral, así como la de tener el control de los predios y su documentación. En la investigación de campo, la información recopilada y la cartografía a escala 1:1000 deben coincidir, es decir, que lo que se presentaba en el plano concuerde con lo que la cédula indique. Dos cosas bastante importantes que tenemos que rescatar. El uso de la cartografía vectorial y la cédula. En el trabajo de brigadista de campo aprendimos a manejar la cédula. En el INEGI aprendimos a manejar la cartografía. Para este trabajo le sumamos la tecnología de los sistemas de información geográfica. ¿Pasamos, compañera? Siguiente. Ok, aquí en la imagen aparece su servidor. Un antes, por favor, compañera. La de las fotos. Bueno, aquí está su servidor en pleno trabajo. Este era un fraccionamiento, tipo La Vista, que se lleva allá. Este trabajo se desarrolló en Aguascalientes. En la parte izquierda vemos los instrumentos con los que trabajábamos, lapiceros, goma lápiz, una identificación, cinta, ahí no aparece el distanciómetro. En la siguiente, y la cédula de campo, ¿no? Que es lo que a continuación vamos a describir. En la segunda foto del lado izquierdo vemos cómo se está actualizando la cartografía. Nosotros como investigadores de campo teníamos la misión de levantar la cédula y aparte de ello verificar la construcción o la superficie del terreno del predio que estábamos visitando. Por eso es que tomábamos medidas, como los planos venían con una escala en la que se podía trabajar. Ahí en la segunda foto se ven un escalímetro, ¿no? Que están unas manos agarrando un escalímetro y con ello haciendo una actualización. ¿Qué es lo que quiere decir? La restitución de los sistemas de información geográfica era una aproximación real. Entonces, cuando tú llegabas directamente al predio y veías el plano, ¿no? Así, veías el plano y veías la casa, decías, ok, la casa no es de 3 niveles, sino es de 2 niveles, pero en la parte de hasta arriba tiene una techumbre, no era una construcción de concreto. Y así poco a poco íbamos decodificando cada vivienda. En la tercera imagen, del lado izquierdo hasta abajo, se ven unas escuadras y se ve un plano donde se están haciendo eh, correcciones de la cartografía vectorial que se nos había entregado a nosotros como supervisores. En ese trabajo también se utilizó mucha metodología y criterios para poder hacer un buen levantamiento en campo. Como decíamos en la positiva anterior, ambos deben coincidir. ¿Pasamos? Ok, vamos a apoyarnos brevemente en la cédula de campo, que era la investigación catastral, y aprendemos ahora de manera escrita cuáles son las características para poder clasificar una casa. En primera, el tipo de propietario, el usufructuario o poseedor. El tipo de tenencia de la propiedad, si era federal, estatal, municipal, ejidal, comunal. El trabajo que se desarrolló en Aguascalientes, o al menos en el área que a mí me tocó, todo fue municipal, entonces no había ningún problema con tener ejidos o terrenos de otro tipo. Ubicación de predio, el nombre de la calle, el tipo, en el tipo ya sabemos que, y eso lo aprendimos en la carrera, que son calles, bulevares, autopistas, privadas, cerradas, en fin, ¿no? Todo esto que lleva una jerarquía que realmente te ayuda también a poder visualizar cuál es
el tipo de colonia donde estábamos desarrollando los trabajos, ¿no? Abajo de ese tipo de colonia, fraccionamiento, unidad de habitacional, barrio, etcétera. Y luego ya nos íbamos a una cuestión un poco más técnica, ese tipo de construcción, estado, edad y avance. El estado se clasificaba en bueno, regular o malo. La edad se les preguntaba a los propietarios de las viviendas si su vivienda era de 10, 20, 30, 40, 50 años. Por ejemplo, teníamos levantamientos en la ciudad, en el centro histórico, que decían, no, pues joven, nuestras casas tienen más de 100 años. Entonces tenía otra manera de clasificar. Cuando eran casas que se encontraban en construcción, determinaban un avance y también aprendimos a unificar un criterio de qué porcentaje de obra se tenía, ¿no? En ese momento, entonces, sin ser gran conocedor, tú tenías que plasmar en la cédula lo que tú veías, pero siempre con una jerarquía que ya tenía la empresa, o en este caso Catastro, para poderlo hacer. Entonces, no sé si tenía una obra, un predio con una construcción en obra negra, se le ponía el 60%, ¿no? Si tenía otro tipo de cosas en fachadas, se le iba dando así hasta completar la vivienda, ¿no? Con luz, drenaje, agua y todo lo demás. En la ubicación del predio, era muy importante tener este esquema de saber qué era la casa que estabas ubicando. Si era una esquina, si era la cabecera de una manzana, si tenía dos frentes, si era un corazón de manzana, que así se le dominaba, cuando eran casas que estaban en medio de un polígono, no sé, imagínense en un rectángulo, ¿no? Que es toda una manzana y la casa estaba en medio, ¿no? A eso se le llamaba corazón de manzana. Mayor parte de manzana cuando cubría más del 80% de, del polígono y la totalidad de la manzana que era solo un predio, ¿no? Un predio bastante grande. En los usos del suelo de la propiedad teníamos habitacional, comercial, industrial, equipamiento y agrícola. Todo eso con una clasificación especial que se tenía. Entonces, cuando se hacían los trabajos de restitución, con colores se podían diferenciar cuando eran viviendas habitacionales, si eran comercios, si era industria, si era un equipamiento o si había campos de cultivo. Todo esto con color en vectores. Cuando uno lograba entregar la información y se vectorizaba, tú podías entender tu propio levantamiento con los colores asignados por la empresa. Servicios y las viviendas tenían agua, drenaje, electricidad, alumbrado, teléfono, banqueta, pavimento. Todo esto nos habla de urbanización. Cuando visitamos comunidades, ¿no? Acuérdense que en las comunidades, por ejemplo, de la Sierra Norte, que no se tiene luz o a veces falta las líneas de agua potable, esto nos da un indicador de de qué tipo de asentamiento estamos trabajando. Y por último, la infraestructura, que nos daban un radio de 500 metros. Si se tenía la nomenclatura municipal, si cuando tú estabas en pleno levantamiento había seguridad, pasaba el transporte público, si tenías de comercio, si había escuelas, si había bancos, si había hospitales y todo este tipo de equipamiento. Esto también lo llegamos a aprender en la carrera por las escalas urbanas que llegamos a manejar. Entonces, con toda esta información solamente de papel, tú ya tenías tal cual y tenías muy claro todo en la investigación de campo que te pretendías. Y bueno, entonces pasamos a la siguiente compañera, por favor. Aquí les hacemos presente una imagen que hice la cartografía para el campo del trabajo. Les explico brevemente la imagen. La imagen es de un polígono de una manzana en especial. En la parte superior derecha siempre tenemos que ubicar el norte. En la parte superior, perdón, inferior derecha tenemos la colonia en la que estábamos trabajando. En el lado izquierdo inferior tenemos la escala con la que está trabajando, que en esta era la 1 a 500. Y en la parte superior izquierda la región y la manzana que teníamos. En esta imagen encontramos predios, construcciones, albercas, árboles, banquetas y marquesinas. Si se dan cuenta, viene por colores, viene un ashurado, que esos eran techos de lámina. El color gris, los colores más grises traen 1, 2, 3, que eran los niveles de construcción que se tenía en esos predios.
Por ahí tenemos un polígono con un color azul muy claro que representaba una alberca y se puede apreciar hasta los árboles existentes. Con esta información vectorial era con la que nosotros trabajábamos. Esta información o esta imagen era la interpretación cartográfica que se hacía desde el área de restitución. Nosotros al final íbamos caminando en cada predio e íbamos corroborando que la información de la cartografía vectorial con lo que nosotros nos encontrábamos físicamente coincidiera. ¿Cuál es el resultado después del análisis? Pasamos a la siguiente, por favor. Del lado izquierdo tenemos antes de la investigación, si se dan cuenta tenemos una serie de polígonos con los unos, con los dos, tenemos una nomenclatura 0, 1, 2, 3, en total teníamos 10 predios según la interpretación vectorial. Después del recorrido, la imagen a la derecha muestra una composición ya de corroboración de niveles de construcción, de polígonos y hasta delimitación de predio. Como ejemplo, en la parte superior derecha de la imagen, donde dice después de la investigación, tenemos una corrección de la banqueta por una marquesina. Si se dan cuenta, en la imagen de la izquierda hay un polígono que dice un 1 y que está como demasiado en pico. ¿Qué quiere decir? Nosotros también medíamos las banquetas para poder delimitar bien las manzanas. Teníamos que ponerle los números que se encontraban en las fachadas exteriores y así como corroborar los materiales con los que estaban hechos. Si se dan cuenta en la imagen de la izquierda, en el polígono de la derecha, dice 001, 11, pero no viene ninguna construcción. Y ya en la imagen de la derecha, ya tenemos una construcción con un local, con un nivel, tenemos un cobertizo, tenemos una marquesina y hasta parte de la banqueta. Al final, el trabajo como investigador de campo era este. Y se complementaba, por último, para terminar con este capítulo, con una fotografía de fachada. También se tenía un criterio para poder tomar las fotografías, que consistía en 3 fotos, una de frente, una, digamos, en perspectiva tomando de los inicios, los primeros 2 metros de la casa de la izquierda y de la casa de la derecha, y luego al revés. Con estas fotos nosotros podíamos descifrar y luego podíamos encontrar cosas que no hemos visto en la investigación de campo. Por ejemplo, construcciones que no se veían, ¿no? Y cuando tú le dabas la vuelta a la manzana, veías durante estas fotos que había otra construcción. Entonces, tenías que también ser muy observador. Y este era el trabajo que se desarrolló con los sistemas de información geográfica. Para concluir con este capítulo, bien, mezclamos 3 cosas. La investigación de campo, el recorrido de la ciudad a pie, perdón, y la tecnología para poder vectorizar toda la información codificada. Para continuar con esta charla, que la compañera nos diga si tiene alguna duda, si alguien tiene algo que decir. No sé si estoy siendo muy claro o me estoy yendo muy rápido. Aló, aló, no escucho. Bueno, ¿me escuchas, compañera? ¿Me escuchas claro? Ok, continuamos con la información. Por último, tenemos el capítulo de la obra pública. En la obra pública me desarrollé los últimos 7 años trabajando en la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado. Con ello pude... ¿No? Lentos pero seguros. Ok. Pero bueno, ahorita ya vamos en el capítulo. ¿Me escuchas, Vic? Ahora sí. Sí, te escucho. Sí. ¿Tú me... Perfecto. No. Esta más que charla es una presentación del trabajo que... Ok.
Continuamos con la obra pública. Les comentaba que desarrollé los trabajos en la obra pública en la dependencia de la Secretaría de Infraestructura para el Gobierno del Estado. Y bueno, para no hacer mucho énfasis en todo. ¿Qué aprendimos en la obra pública? Aprendimos a hacer obra y procesos de obra, que como urbanista, durante nuestra carrera y las materias que llegamos a tomar, la cuestión técnica realmente solamente era una embarrada, ¿no? Llegamos a ver generadores, tecnologías, edificación urbana, tecnologías alternativas, em, pero realmente nunca ahondamos. El trabajo que desarrollé en la obra pública fue como residente de obra. Y bueno, aquí en la primera diapositiva tenemos dos tipos de obras. Para empezar, que son las obras federales. Y el trabajo en gobierno siempre vamos a tener como guía, como ley, la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y también el reglamento de las mismas, reglamento de ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. Y cuando son obras estatales, la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma para el Estado de Puebla, así como el reglamento de la ley de obra pública. Toda esta experiencia dentro de la institución fue bastante enriquecedora y fue realmente la primera vez que tuvimos o tuve la oportunidad de desarrollar un trabajo técnico en el cual yo supe y comprendí los procesos de construcción. Cuando estábamos en la carrera teníamos talleres de diseño donde en alguna ocasión se nos pidió diseñar un fraccionamiento desde la topografía, bueno, tuvimos que ver la topografía hasta el diseño del edificio como tal. Después, con muchos años, este taller de diseño me ayudó muchísimo para poder realizar una obra. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Para el proceso de obra son varios puntos que se van llevando como manera medular desde la perspectiva de un urbanista. Parte de la licitación tenemos toda esta antecedente antes de que se inicie la obra. Tenemos la visita, la junta de aclaraciones, la apertura técnica, la apertura económica y el fallo, que aquí es cuando las empresas concursan, cuando saben de un determinado recurso para poder realizar una obra, se llevan los proyectos, se validan en finanzas, pasan toda una serie de evaluaciones para poder dar la luz hasta que llega el fallo, dependiendo también el tipo de obra, si es una adjudicación directa, si es una invitación estatal a 3 personas, a 5, y otros puntos de tipo de licitación. Cuando gana una empresa, digamos, pasan al segundo punto, a la segunda columna, que es la de la contratación, donde se ve el expediente jurídico, la elaboración del contrato. Para ello ya se tiene que ir checando los permisos y las licencias. Cuando son obras en las ciudades, o al menos aquí en Puebla, recuerden que tenemos que consultar al INAH y pedir permiso para poder presentar los trabajos. Cuando son municipios, debes de tener un permiso por parte. Nosotros como servidores públicos teníamos teníamos que visitar a los presidentes y a los directores de obra precisamente para lograr un vínculo, ya que como eran los terrenos donde ellos mandaban, nosotros no debíamos de saltarnos esta parte de jerarquía, ¿no? Entonces siempre tenía que haber una conciliación con las autoridades. Luego son las otras 3 columnas que dice inicio de obra, ejecución y cierre administrativo. Están encerradas en un recuadro rojo y que son los trabajos de la residencia o del puesto que yo realizaba. Para los inicios de obra ya teníamos que ver con temas administrativos, que también son cosas que vas aprendiendo durante el desarrollo de la obra, que son los anticipos, donde se entrega el 30% de la obra, las fianzas de cumplimiento, los oficios, donde se designa residente, superintendente, laboratorio, inicio de obra, la bitácora, muy importante, que realmente son de los puntos medulares que se deben de saber en este tipo de trabajos, cómo llenar la bitácora, cómo aprender.
cómo mandar, cómo instruir y sobre todo bajo qué normas, qué reglamentos debes de pedir la calidad de los trabajos. La rectificación de volúmenes, que siempre tenía que ir derivado de los trabajos que se tenían que revisar desde el proyecto. Generadores, planos y sobre todo como residente tener a la mano el catálogo y el programa. Hay otro tipo de contrataciones cuando son a precios unitarios o precio alzado y bueno, son parte de las modalidades que se tienen en la obra pública. Durante la ejecución tenemos otros puntos como el control y seguimiento, las visitas de campo, las estimaciones, que son los instrumentos que sirven para cobrarle a las empresas los trabajos ejecutados. Generadores, croquis y reportes fotográficos, que eran el soporte de los trabajos, que ahorita dentro de una diapositiva más adelante vamos a ver algunos ejemplos de obras. Parte de la cuestión administrativa también de la obra aprendimos a hacer dictámenes y convenios, como por mencionar algunos, convenios de suspensión, cuando hay un evento extraordinario y las partes deben de hacer una suspensión para poder continuar con los trabajos y mitigar los problemas surgidos en obra. Convenios aditivas deductivas, cuando traes cuando traes conceptos, pero los volúmenes no te alcanzan. Por un decir, no traes tantos metros cuadrados de colocación de piso, ¿no? Calculados en proyecto y a la mera hora resultan ser más. Entonces aprendimos con unas justificaciones técnicas a poder debatir entre los volúmenes para poder llegar a los montos de contrato. Precios extraordinarios, conceptos que no se tenían como visualizados desde un principio en la parte del proyecto, pero que eran necesarios, ¿no? Hay muchos en cada obra, perdón, siempre va a haber una problemática y siempre va a haber una manera de solucionar las cosas. Entonces era parte de las herramientas o de las formas para poder trabajar. Y para finalizar el cierre administrativo, que tenías que, mediante oficio, decir que se terminó la obra, se presentaban oficios a las dependencias para que te fueran a verificar, en este caso el órgano interno de control, que dependiendo si era una obra estatal o federal, te ves o no obligado a invitarlos, pero con ello, con la visita de la Contraloría de Obra, tú puedes proceder al acto de entrega-recepción, al finiquito de los trabajos, ¿no? Mostrando toda la documentación que a lo largo, desde el inicio de obra hasta el término de obra, se tiene que haber juntado. El acta de extinción de derechos, donde las partes declaran, ¿no? Tanto infraestructura como las empresas declaran que ya no hay nada de dinero que nos deba que le falta a las partes, y la fianza de visos ocultos, que después de un año de que se entregó la obra, nosotros tenemos para poder reclamarle a la empresa por visos ocultos de los trabajos ejecutados. Al final, todo esto, después de un periodo, tenemos las auditorías, el seguimiento, donde vienen los entes y nos consignan la calidad de los trabajos, documentación que haga falta en los expedientes y un sinnúmero de observaciones que aprendimos. Siguiente, por favor. Ok, procesos constructivos, esto va a ser, fotografías van a ser, muy precisas. La primera obra que hice, se hizo una calle en un lugar de la Sierra Norte. Podemos ver que los conceptos a manejar un concreto hidráulico de 15 centímetros, tenemos que tener guarnición, cuneta de concreto, tenemos que hacer una estructura con subrasante de 30 centímetros y una base hidráulica de 20 centímetros. El ancho de la calle era de 80 metros y el ancho de la calle era de 4 metros y el largo era de 80 metros. Continuamos. Podemos ver en la foto cómo se empieza. Hay un joven visualizando el futuro de su calle. Él era un vecino de donde está el poste, en la calle de la casa que estaba ahí del lado derecho. Se inicia con el empatamiento, hacemos los trabajos de excavación, se mete la subrasante, se hace la base hidráulica, se colocan las guarniciones, se realiza el concreto en obra, se le pone malla y tenemos la siguiente imagen, por favor.
tenemos visual, terminada la calle. En comparación con la imagen del proceso constructivo, teníamos programada una cuneta en el lado izquierdo, pero si nosotros dejábamos la cuneta, íbamos a hacer una especie de resbaladilla para el agua y como no se tiene drenaje pluvial en las localidades, el agua así va a ir directamente a la casa del vecino del lado izquierdo. Tuvimos que modificar el proyecto, tuvimos que hacer un convenio de aditivas, quitar aditivas deductivas, quitar la cuneta, meterle más guarnición. No se tenía considerados la reelevación del pozo de visita y bueno, la pintura de tráfico que se puede apreciar ahí, la línea blanca y las líneas amarillas. La que sigue, por favor. En estas imágenes se muestra el proceso de una obra, de un drenaje que hizo un puente para poder llegar a otra comunidad. En la parte superior izquierda vemos un puente que ya estaba solvado completamente, ya no pasaba el agua. En la imagen superior derecha, la excavación con todos los metros de cúbicos que tuvo que sacar de tierra para poder hacer el desplante de los muros. En la parte inferior izquierda, la construcción de un muro de contención. En la parte inferior derecha, ya el avance de la obra ya un poco más adelantado, ya se tiene la cimbra para poder hacer el colado de la losa, ya se tenían los aleros, en la parte inferior ya se habían hecho las plantillas, se le había puesto dentellón para cubrir la sección de la alcantarilla. Pasamos. Pasamos. Vemos la obra terminada. Le tuvimos que poner unas cunetas para poder sacar el agua de los taludes existentes. Se ve la losa y se ven unos niños caminando ya por el drenaje, ya concluida la obra. Y vemos que la capacidad para que pase el agua, porque ahí viene un escurrimiento natural, ya era bastante grande. Ya se había mitigado la problemática que se tenía. ¿Pasamos? Una también de los ejemplos que se pudo hacer en infraestructura son rehabilitaciones. En este caso le mostramos un inmueble ubicado en la Sierra Norte por Cuetzalan. En la primera, bueno, las imágenes presentan el deterioro total de la vivienda, humedad por todos lados, sin puertas, sin ventanas. De hecho, ya servía como basurero. Para esta intervención se hizo una propuesta. Esto fue un proyecto integral y vamos a ver el resultado final. ¿Pasamos? Se observan 3 columnas, antes, durante y después. En las primeras 2 imágenes se muestra tal cual encontramos el inmueble, con humedades por todos lados. Y bueno, ahí tenemos un medio muro donde era un tragaluz que se tuvo que demoler. En la segunda columna tuvimos que ampliar o tapar con una losa el hueco que se tenía para el tragaluz. Se tuvo que demoler todo el repellado, se quitó todas las instalaciones eléctricas, se quitaron todos los muebles sanitarios, se cambió el ramaleo del agua potable porque también con cobre el cobre ya tenía muchas, ya estaba muy, estaba en mal estado. Y por último, en la tercera columna ya tenemos que las ventanas se volvieron balcones. Se hizo una propuesta de color, de piso, de muebles, se les entregaron pues, la totalidad de el inmueble corregido. ¿Pasamos? Pasamos. Se muestra el producto final en la intervención de la fachada. Se utilizó un texturizado con una piedra de laja para darle esta rigidez a la fachada. Se cambió la teja, se cambió un poco la configuración de los arcos del acceso, se puso un concreto estampado en el área de estacionamiento.
Se acondicionaron puertas, ventanas, se hizo un remate ahí por la zona de la azotea, se hizo un entortado también porque se quitó el enladrillado que ya estaba con muchísima humedad. En la segunda imagen tenemos, se puso, se delimitó el predio con unas cercas, se hicieron las bajadas de agua pluvial y bueno, ¿no? Se nota el cambio de la primera diapositiva a lo presentado. ¿Pasamos? Seremos rápido. Luego se tuvo la oportunidad de hacer una obra aquí cerca de la ciudad. Consistió en una cancha de fútbol. Vemos los trabajos de terracerías. Ahí se ve cómo se está realizando el cajé en la columna de la izquierda. Se ve en la parte inferior ya toda el área delimitada. En la parte superior derecha se ve ya la base hidráulica y se ve un vibro compactando la base hidráulica. En la parte de abajo se visualiza la totalidad de la base hidráulica ya compactada. Pasamos, por favor. Se realizó la colocación del pasto sintético. Se iba pegando de manera manual. De pronto se le agregaron tierra sílica y caucho, que es cuando tú te metes, tiene esta parte de que puede rebotar el balón. Y la imagen de inferior derecha se ven cómo están los costales repartidos para poder agregar este material. Pasamos, por favor. Pasamos. Bueno, la siguiente obra, pasamos, compañera. No sé si me escuchan todos los demás. Ok, esta vemos un rápido. Se tuvo la oportunidad de crear unas viviendas en la Sierra Norte. Este trabajo fue el más completo que se tuvo como urbanista, pues se desarrolló desde un terreno completamente que se tuvo que delimitar, se realizó el despalme, se realizaron las plataformas, el proceso constructivo que se tuvo de la vivienda era de prefabricados, tenían un módulo, un despiece, ¿no? Un despece a tamaño y forma para que no tuviera desperdicio, los techos eran prefabricados, pasamos, las casas que se estaban construyendo eran de losa maciza y eran dúplex, y todas estas viviendas fueron para personas que tuvieron afectaciones en sus viviendas durante el huracán a finales de en agosto de 2016. Ya en las imágenes se muestra ya todo el corte que se tuvo que hacer del terreno para poder hacer las plataformas de las viviendas. Ya se habían introducido la línea de drenaje, la línea de luz, perdón, de agua. La luz se metió mucho tiempo después. En la segunda imagen ya vemos ya las plataformas, ya están las, las viviendas en construcción y se observa cómo están haciendo trabajos del entortado en la, en las viviendas del lado izquierdo abajo. ¿Pasamos? En estas imágenes se muestra ya como el acceso principal de las viviendas. Se observan que unas ya tienen impermeabilizante prefabricado, las otras se lo estaban poniendo y se ve como todavía la calle principal estaba aún sin pavimentar. En la imagen de abajo vemos una perspectiva de las viviendas donde ya se cuenta con mufa, ya se tiene delimitada el área pública entre banqueta, guarnición, vialidades. Todo el cableado fue subterráneo, después ya se hizo el proyecto de energía eléctrica para las viviendas. Y por último, las carreteras, que fue en el último rubro que pasé. En la imagen muestra un hundimiento en una carretera estatal en la zona de ahí rumbo a Tehuacán. Los trabajos consistieron en la construcción de un muro,
de contención en esa parte que se ve hundida, bacheo, y se tuvo un reencarpetamiento con carpeta asfáltica. Pasamos de diapositiva. Las imágenes ahí se ven, el camino está, la vegetación ocupa 1 metro de cada lado del camino, por lo que va disminuyendo la visibilidad. En la parte inferior de la izquierda se ve el cadenamiento, que cuando fue el kilometraje que se trabajó, estábamos en el cadenamiento 19800. Se ve ahí la máquina llevando la carpeta hidráulica, la mezcladora y el tendido. Pasamos. Y bueno, al final ya toda la carretera encarpetada, se tuvo que hacer también desasolve de cunetas, se procede a la aplicación de pintura de tráfico, de la línea blanca, de la amarilla, y la colocación del señalamiento vertical. Pasamos. Y bueno, con todas estas imágenes, esa es la última diapositiva. Ahí vemos al supervisor, a su amigo, en plenas acciones durante la construcción de las viviendas, con una maquinaria ahí al fondo. Para finalizar esta participación, en resumen, quiero decir, con estos 4 trabajos que se presentaron como brigadista de campo para asentamientos humanos irregulares, en el segundo trabajo como supervisor de entrevistadores en el INEGI, el trabajo de actualización catastral que se hizo con los sistemas de información geográfica y los 7 años que se desarrolló el trabajo de la obra pública, creo que como urbanista necesitamos que esta área técnica se fortalezca. Las obras generan un impacto social, son cosas que vas aprendiendo. Las obras siempre fueron para la gente y serán para la gente, más allá de pasar de temas políticos, económicos u otras índoles. Nosotros como urbanistas debemos hacer que la transición en esta vida, en esta ciudad, sea mucho más compleja. Y rescato que como urbanista, antes de aprender a hacer ciudad, tenemos que aprender primero a construirla. Realmente los 7 años que se pasaron en infraestructura fue eso, ¿no? Desde hacer una calle, una casa, un puente, una cancha deportiva, ¿no? Me faltó, por ejemplo, realizar algún trabajo de imagen urbana, ¿no? En algún pueblo. Todo esto nos sirve para que, como urbanistas, sepan que hay muchas líneas de trabajo, no solamente, bueno, no es que no solamente, sino que en una cuestión de querer contemplar más, de ser más competitivo, debemos tener una integración total de los conocimientos. Y creo que el área técnica es muy importante para este proceso de trabajo. Muchas gracias, Vic. No sé si me escuchas en tiempo. Sí. Sí, qué bueno. Gracias, Vic, por esta presentación. Sí, es que hace rato como que se atoró. Rápidamente voy a comentarte un poco de lo que nos escribieron por Face. Ok. Bueno, Flores María manda saludos. Araceli Torres también. Benja Rivers dice, ese es mi compadre. Len Hernández hizo mención de la familia Zigzag cuando estabas narrando esa parte. Alfredo Rangel te manda saludos. Mi amigo, muchas gracias. Y Araceli pregunta, ¿a qué problemas te has presentado en la obra pública? ¿Qué problemas? En primera, el desconocimiento. Les cuento una anécdota rápido, ¿no? Cuando yo tenía un jefe, me dijo, ¿qué cosa eres? Le dije, soy urbanista. Y me dice, no puedes decir que eres urbanista. Y yo, ¿por qué no? Dice, porque aquí no se conocen. ¿Qué quieres ser? ¿Arquitecto, ingeniero? Y yo así de, pues no le supe contestar, ¿no? Me quedé así como checo. Y dije, pues creo que arquitecto, ¿no? De ahí en toda mi vida en infraestructura me llamaron arquitecto. ¿Cuál es el primer problema entonces? La aceptación, ¿no? O sea, que son pocas las personas que saben que tienes esta fortaleza profesional, ¿no? Que no somos ni arquitectos ni ingenieros, somos especiales, somos únicos.
y que nuestra área de trabajo es mucho más grande y competitiva que las dos, siempre y cuando se sepan, ¿no? O se hagan. Ujú. Otra de las cosas que se tuvo, que fue precisamente los conocimientos de materiales, geotecnia, acero, procesos constructivos, que a pesar de ser muy fáciles de pensar, la verdad es que tomarlos por tus manos y ser responsable de ellos no es una cosa fácil. Cuando tú firmas obras por millones de pesos que van bajo tu firma, eh, esa es la parte como compleja de la responsabilidad que se tiene como supervisor de obra pública. Los retos también mucho la gente, ¿no? Cuando había este, grupos, ¿no? En la Sierra Norte que sabían que ibas a hacer la obra y de pronto decían, arquitecto, o sí, pues me decían, es Arqui, no queremos esta calle, el año pasado con este monto me hicieron 200 metros y tú ahorita me quieres hacer 100, no, Arqui, no se vale, ¿no? Y te sacaban los machetes y las pistolas y se hacía todo un despapalle porque ellos sabían que con la lana cuáles eran los alcances de la obra. Entonces, otro de los choques fue la cuestión social que se tuvo. Bueno, bueno, Andrea, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Compañera, compañera, no escucho. Gracias, Gabriela Oles. Jesús Ramírez también te manda saludos, aunque te puso No hay problema. hoy se está vengando de algo y no me deja. ¿No? Suele pasar. ¿Ya? ¿No? No, Ok. no escuché el Bueno, último, compañera. eh, tenemos que ir cerrando ya la transmisión. Sí. Ok, Tenemos que ir cerrando la transmisión. Te agradezco mucho adelante. tu participación y a nombre de nuestra presidenta, ¿no? Ahora lo vas a escuchar porque te llega atrás. Ok, no sé qué dijiste porque creo que se hubo interferencia, pero bueno, si ustedes me escuchan, les agradezco la atención. Traté de hacer muy breve todos estos años de experiencia profesional que tuve. Tenemos una A por ver, ahí preguntas, díganme. pendiente, pero ojalá nos puedas contestar por Facebook en los comentarios. Ujú. Claro, con gusto. Eh, Muchísimas Y gracias mueve tu por la... cabeza si me escuchas. Nada de nada. Ok, me despido entonces. Compañeros, muchísimas gracias. A mis compañeros urbanistas, que son bastantes, tengo provengo de una generación muy numerosa y muy fortalecida, en el cual también tengo el gusto de ser compañero de aquí de Andrea y de la presidenta de Stephanie, que continúen con esta labor grande que se está haciendo por el colegio. Faltan que se acepte, que lleguen más agremiados para poder cumplir el objetivo de 100 urbanistas para poder continuar con este gran proyecto. Gracias, Andrea. Gracias, amigos, familiares, novia que se conectaron. Muchísimas gracias. Estamos en sintonía. Manténgase en frecuencia. A mis amigos, gracias por el apoyo. Y bueno, Ujú. muchas gracias, amiga, por la Listo, ya atención. Espero no escuchaste haberlos todos aburrido los... ¿Sí? ¿Sí? Ok. y muchísimas gracias. No tengo más que decir. Gracias.
Bueno. Gracias, Vic. Que estés muy bien. ¿Ya no estoy transmitiendo? Si todavía estamos transmitiendo.